Bueno, se me escucha, ¿verdad? Antes de nada, muchísimas gracias por estar todos aquí. De verdad, va a ser una charla muy bonita y sobre todo sorprendente. Porque cuando uno piensa en museos y arte judío, realmente no piensa en la Galería de Colecciones Reales. Piensa a lo mejor en el Museo del Prado, piensa en el Museo Arqueológico, puede pensar en el Thyssen, en el Reina Sofía, todo lo que es arte contemporáneo. Pero las colecciones reales, que es para mostrar lo que coleccionaron tanto los Austrias como los Borbones, es justo a continuación de la expulsión de los judíos en 1492. Pero yo siempre digo lo mismo, esto es una cuestión filosófica. ¿Las cosas son lo que son o son como las vemos? Pues como no se sabe, vamos a hacer que las cosas son como las vemos. Así que vamos a ver la colección de la Galería de Colecciones Reales con una mirada judía. Y viéndola, ya verán como todo se puede ver, porque pasa una cosa en España. En España parece que no hay judíos, parece que no hay un legado judío, parece que no hay una tradición judía, pero a poquito que empieces a zarandear el árbol, empiezan a caer judíos por todos lados. Y eso es justo lo que vamos a hacer ahora. Para empezar, el edificio. Fíjense si es judío, que está colocado en la antigua judería. Juderías en Madrid ha habido dos. La primera era la primera no era una judería como tal, sino era simplemente pues la reunión de casas, que no eran más de 20, era una población de unos 100, 150 personas judías en Madrid. Y empezaba justo donde estamos ahora, da la casualidad justo donde estamos ahora, y terminaba en la muralla árabe. Tras los pogromos de 1391, se destruye la judería al completo, matan a la mitad de la población judía de Madrid y se hace una segunda judería. Esa segunda judería sí ya es oficial, sí ya es lo que todos entendemos, a lo mejor lo que viene a ser un gueto. Y miren, tienen aquí la primera. ¿Ven? Aquí estaríamos en el centro Sefarad. Y la segunda ya era más grande, ya ocuparía lo que es el Palacio Real. Y miren, da aquí en el museo. Con lo cual, solamente ya con la ubicación, ya vemos que se puede ver el museo, la colección de la Galería de Colecciones Reales, con una óptica judía. Y me van a decir, ¿qué tiene que ver el Alcázar de Sevilla con esto? Que luego me echan la bronca que siempre estoy hablando de Andalucía. Pero es que da la casualidad que se inauguró, tanto el museo aprovechó la inauguración de las colecciones reales para abrir el Salón Alto del Alcázar de Sevilla como sala de exposiciones. El Salón Alto del Alcázar de Sevilla fue la última de las remodelaciones que se hizo en el Alcázar. La primera fue la de Pedro I y luego tanto los Reyes Católicos, Carlos V, fueron haciendo modificaciones, fueron haciendo ampliaciones. ¿Y por qué digo que es especial? Porque me parece que hicieron esta correspondencia de que se abriese el Salón Alto del Alcázar de Sevilla con la inauguración de la Galería de Colecciones Reales pensando en la charla de hoy en día. Lo digo en serio, porque el Alcázar de Sevilla durante mucho tiempo corría la habladuría de que lo había levantado un judío como arquitecto. Por una razón, porque está emplazado en plena judería de Sevilla, que si no la han conocido tienen que verla porque es maravillosa, es impresionante, es como la de Córdoba, muy parecida, igual de bonita. Y porque también Pedro I, toda su alta administración estaba copada por personas judías. Entonces dijeron, bueno, pues si su contable, su valido, todos sus principales eran judíos, normal que el arquitecto de su palacio, del Alcázar, también lo fuera. Lo que pasa es que se encontró la inscripción fundacional del Alcázar. Está escrita en árabe, tanto la letra como el idioma. Y dijeron, lo estuvieron leyendo, está aquí, en la puerta. Esta es exactamente esta de aquí. Esta es la inscripción fundacional del Alcázar de Sevilla. Y aparecía perfectamente el nombre del arquitecto. Yusuf del Aljarafe. Yusuf del Aljarafe, el maestro arquitecto Yusuf del Aljarafe, levantó este palacio para el sultán
aparece escrito sultán. Pedro I de Castilla, pues acabó. La idea de que podía haber sido un judío el que hubiese levantado uno de los edificios, el edificio civil seguramente de la Edad Media más importante que se había hecho, pues no, nos quedamos sin un arquitecto judío. Hasta que hace un par de años volvieron a leer la inscripción y se dieron cuenta que no ponía Yusuf del Aljarafe, ponía Yosef. No sé si lo van a leer, a ver bien desde aquí, pero aquí está. Esto es la I en árabe. Lo que pasa es que como era árabe, tanto la escritura como la lengua, automáticamente leyeron Yusuf y no era Yosef de la Jarafa, y esto lo convierte en el arquitecto judío con la obra conocido más importante que ha habido en España, a lo mejor con la salvedad de Ricardo Bofill, porque no sé si saben que Ricardo Bofill, la madre es judía, lo que pasa es que él no fue ni educado en la tradición judía, ni él mismo se consideraba judío. Según la ley, la halajá, sí lo sería, pero bueno, si él no se consideraba judío y no fue tampoco criado en la tradición, pues ahora sí, Yosef de la Jarafe fue el arquitecto judío más importante, con la obra más importante que conocemos. Porque de las sinagogas, las ambas sinagogas que se conservan en Toledo, no se sabe el nombre del autor. Así que fue un andaluz, y es que al final siempre tiro para lo mismo. Lo siento, es que me sale solo. Pero el arquitecto judío más importante que ha habido en España, conocido, era sevillano. Y bueno, me parece fantástico porque me han dado pie, gracias a que se inauguró tanto el Alcázar como en el mismo evento, se inaugura la Galería de Colecciones Reales y el Salón Alto del Alcázar de Sevilla. Y ambas cosas me han dado pie para que podamos ver, como ven, que siempre hay un judío metido en España, mire donde mire, haga lo que haga, siempre hay un judío metido, en el buen sentido. ¿Han estado en el museo? ¿Lo conocen? El museo está dividido en dos plantas, lo que es la colección. Una planta para los Austrias y otra planta para los Borbones. Pues cuando entres en la primera, la de los Austrias, te están recibiendo estas maravillosas que son impresionantes. No sé si las han visto, si no lo han visto tienen que visitarlo, porque las columnas son impresionantes. Son 4 columnas salomónicas de oro y lapislázuli. Le voy a decir una cosa, el lapislázuli era más caro todavía que el oro. O sea, que se pueden imaginar de lo que hay ahí metido. Salomónica, ya solamente el nombre ya les está diciendo que esto tiene que ver una cierta relación con los judíos. Sí, no, es más una tradición, una leyenda, porque todo viene que cuando levantaron San Pedro del Vaticano, se trajeron una serie de... ¿Lo tienen aquí? Miren, aquí están. En el baldaquino original, esto es una reconstrucción que han hecho a nivel virtual de la iglesia original, pues dijeron que habían traído unas columnas que se conservaban del antiguo templo de Salomón en Jerusalén. Las columnas no son judías, son griegas. O sea, que no, lo que pasa es que era una manera de, ¿cómo les digo yo?, de justificar el predominio, lo que había sido en su momento el templo de Jerusalén, ahora es San Pedro del Vaticano, hasta tal punto que incluso tenemos las mismas columnas que aquellos que están en ruinas, las hemos traído y ahora están en Roma. Las columnas originales se conservan. ¿Han estado en San Pedro del Vaticano? Es impresionante. Bueno, pues cuando vuelvan a estar y vean el altar, fácil, aquí está el baldaquino famoso de Bernini, pues miren a los lados. Estas son las columnas originales. Estas son las columnas que dijeron en su momento que provenían del templo de Salomón. Y en el tesoro hay una más. Y esta es la más importante de todas para la tradición, porque es la que decían que era en la que se apoyaba Jesús cuando iba ya a predicar al templo. Ya les digo, son griegas, o sea que nadie en lo que fue Judea vio estas columnas, pero se quedó la cosa de que eran columnas judías. A continuación, justo enfrente, mira, lo tienen aquí están las columnas, pues
aquí está, en esta parte que no se vería, o sea, que no se ve en la foto, están justamente estas columnas votivas visigodas. Lo que quiere hacer el museo es como dar una idea de continuidad entre lo que fue la España visigoda, la monarquía visigoda y la siguiente monarquía, la monarquía austria. Como si Al-Ándalus y todo el periodo medieval no hubiese existido, bueno, es la narrativa que han decidido hacer. También tiene mucho que ver con los judíos, porque los visigodos, la monarquía visigoda, tuvo una relación complicada con los judíos. ¿Saben algo de los visigodos? ¿Saben que primero fueron arrianos y luego fueron católicos? Bueno, pues el arrianismo fue una de las dos primeras... cuando se generó el cristianismo, las dos vertientes principales, las dos visiones del cristianismo más importantes que se dieron fue la católica ortodoxa, y la arriana. Y en lo primero que se puede ver la diferencia es que los arrianos no creían que Jesús fuera Dios. Los católicos sí. Y también tenían dos ideas completamente modernas que nos parecen muy del siglo XXI, y una es que no creían en la unión Estado-Iglesia. Ellos decían que la Iglesia tiene que ir por un lado y lo civil tenía que ir por otro diferente, y tampoco creían en que habría que convencer a todo el mundo para que se hiciera arriano. Hay una frase apócrifa seguramente que se le atribuye a Leovigildo, en el que dice que él podía obligar como rey a alguien a hacer algo en lo que no creía, pero que era imposible hacer que alguien creyese en algo en lo que no creía. Con lo cual, los arrianos nunca intentaron hacer que la gente se convirtiese al cristianismo. Y ellos, por tanto, no tuvieron demasiado problema con la población judía. La población judía de la Hispania romana fue bastante alta, y durante el periodo visigodo fue bastante alta. Luego lo vamos a ver que incluso hubo ciudades en las que la población judía era el 100%, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por un lado, una cuestión de credibilidad, de que ellos pensaban que no había ninguna necesidad de convertir a nadie, pero por otro lado, como los católicos sí tenían ese problema con los judíos, ellos consideraban que los judíos habían matado a Jesús, a su Salvador, que eran el pueblo deicida. También es verdad que esa especie de protección que tuvieron los arrianos hacia los judíos también era una manera de fastidiar a los católicos. Cuando la monarquía arriana se convierte al catolicismo, ya todo cambió. Y eso se convirtió en uno de las mayores pesadillas que ha vivido la comunidad judía en España en toda su historia, hasta tal punto que la primera expulsión de los judíos, la primera, se dio en época visigoda. La de Isabel y Fernando fue la última, y fue la tercera. Hubo una en época visigoda, una segunda en época almohade, y ya la última, que fue la definitiva, pero bueno, hemos vuelto. Y segundo, miren, decían que tenían una conexión rara con el judaísmo, porque incluso cuando se convirtieron al catolicismo, tenían un objeto importantísimo de la tradición judía que estaba aquí en España, y era sobre la que ellos, dice la tradición, no sé hasta qué punto, seguramente sea más leyenda que realidad, pero se dice que los reyes visigodos juraban el cargo poniendo la mano sobre la mesa de Salomón. ¿Cómo va a estar la mesa de Salomón en Toledo? Pues sí que estuvo en Toledo. Miren, durante la destrucción en el año 70 de Jerusalén, los romanos se llevaron los principales objetos de rito del templo de Jerusalén a Roma, principalmente la menorá, el candelabro de 7 brazos y la mesa de Salomón, la mesa ritual. Los visigodos, cuando saquean Roma, se llevaron la mesa, se la llevaron durante todo el periplo hasta que terminó en Toledo. Y la mesa estuvo en Toledo, se sabe que la mesa estuvo en Toledo, porque cuando se produce la conquista omeya, los dos principales cabecillas de los omeyas, Tarik y Musa, se recorrieron toda la península buscando la mesa. Sabían que la mesa estaba aquí. De hecho, se cree que incluso Tarik era el segundo al mando, que fue el que realmente estaba más interesado en conseguir la mesa, que él seguramente fuera vándalo,
porque no se sabe mucho de él, que era vándalo. Los vándalos fueron expulsados de Hispania y terminaron en lo que ahora es Túnez, y él era de Túnez, del actual Túnez, así que se piensa que él podía tener el recuerdo, el conocimiento de que la mesa estaba en Toledo. Se volvieron locos buscando la mesa, nunca la encontraron. ¿Qué significa eso? Que la pusieron a buen recaudo y la mesa se perdió el recuerdo. Se sabe que estaba, se cree que estaba o en la antigua iglesia de San Ginés o en lo que llaman las cuevas de Hércules, que son una especie como de cisterna romana que se encuentra todavía y se utilizaba como tesoro real. Ahora bien, cuando llegaron los omeyas preguntando por la mesa, se les solía entregar, esto sí está en los escritos, cualquiera de las mesas que había en las iglesias. Se pueden imaginar, si esto simplemente es una corona votiva, ¿cómo no serían las mesas de altar? Estarían repletas de oro, repletas de joyas. Normal que cuando llegaban y preguntaban, ¿tenéis la mesa de Salomón? La mesa del templo de Jerusalén, le enseñaban cualquiera de las mesas y perfectamente podía pasar como la mesa original. La mesa se ha perdido. No se sabe si se escondió tan bien que cualquier día se encuentra, y el día que se encuentre la mesa de Salomón, eso va a ser el mayor descubrimiento arqueológico casi de la historia. Es que solamente se me ocurre que se encuentre la Atlántida, y perdone que vuelva a Andalucía, pero solamente se me ocurre que se encuentre la Atlántida como que se encuentre la mesa de Salomón. Probablemente en estos 1500 años, desde que se escondió al día de hoy, se haya encontrado. Al igual que, por ejemplo, todos los tesoros visigodos que conocemos hoy en día, se han encontrado en riadas, en movimientos de tierra, en excavando, y eso ahora, en el momento en el que tenemos museos, en el que tenemos una conciencia de patrimonio, se ha podido conservar. Se pueden ustedes imaginar cualquier labrador arando por Toledo, por las inmediaciones de Toledo, y diese con la mesa, el que iba a saber que estaba dando con la mesa del templo de Salomón, pues la sacaría y sería millonario, vendiéndola, la fundiría, la arrancaría la joya, o sigue escondida. Felipe II la estuvo buscando, se sabe, mandó una expedición para buscarla por todo Toledo porque quería llevarla al Escorial, quería que el Escorial fuese el nuevo templo de Salomón, no la encontró. Se pueden también ustedes imaginar que esto es carne de cuarto milenio. La cantidad de novelas históricas de misterio, la cantidad de podcasts, la cantidad de programas que se han hecho de misterio sobre la mesa de Salomón y dónde puede seguir en Toledo son incontables. Lo que les puedo decir es que nunca se la llevaron a Damasco, que era lo que quería el califa, que encontraran la mesa de Salomón y se la llevaran. Se sabe que nunca se encontró. ¿Está en Toledo? Pues bueno, confiemos que sí. Pero una nueva conexión entre la colección de la galería con el mundo judío. ¿Qué tenemos aquí? Miren, la fuente del águila de la casa de campo se llama del águila precisamente por lo que no tiene. Aquí tenía que haber un águila bicéfala que se ha perdido. Pero no me interesa eso, me interesa esto. ¿Ven lo que tenemos aquí, verdad? Que la pila está sostenida por grifos, por animales mitológicos. ¿Y qué tenemos aquí? Lo mismo. No significa que esto esté inspirado en esto. Significa que ambas provienen de una tradición común. En el mundo mesopotámico, en el mundo del Próximo Oriente, se empezó a popularizar la pila en las fuentes sostenida por animales. Ay, perdón. Y miren, hay un poema de Ibn Gabirol que está describiendo el palacio de Samuel Ibn Nagrela en Granada, en el mismo sitio en el que se levanta hoy la Alhambra, el mismo lugar en el que estaba. Y dice, hay un copioso estanque que semeja al mar de Salomón, pero que no descansa sobre toros. Tal es el ademán de los leones que están sobre el brocal, cual si estuvieran rugiendo los cachorros por la presa. ¿Qué tenemos aquí?
la Fuente de los Leones de la Alhambra. Durante tiempo, bastante tiempo, se ha pensado que realmente esta sí que podía ser la obra original, la fuente original que tenía Ibn Nagrela en su casa. Al fin y al cabo es mármol, había pasado bastante tiempo, estamos hablando de la original del siglo XI y ya cuando se levanta la Alhambra estaríamos hablando del siglo XIV. Ha pasado bastante tiempo, el palacio estaba en ruina, el palacio se destruyó. ¿Pudo sobrevivir tanto tiempo la fuente? Está claro que en el recuerdo quedó, porque es exactamente igual que la que están describiendo en el palacio de Ibn Nagrela. Cuando se restauró, se descubrió que no, que estaban todas, que era una obra del siglo XIV. Entonces, no es la obra, la fuente original que había levantado Ibn Nagrela, pero lo más probable, esto es casi con toda probabilidad, es que es un remake, que la obra estuviese en mal estado, que estuviese en ruina, que estuviese, a lo mejor se perdió por completo, es mármol, es difícil que si no se destruye expresamente se pierda por cuestiones naturales. Debió conservarse pero en ruinas, y lo que hicieron fue volver a levantarla. La obra como tal es nazarí. La obra original, el autor intelectual, por decirlo de alguna manera, es judío. Por tanto, aquí volvemos a tener una nueva conexión entre una obra renacentista, una obra italiana, pero que enlaza con la que seguramente sea, con el permiso de la Dama de Elche, la escultura más icónica de la historia del arte español. Yo no sé si conocen a Luisa Roldán, llamada la Roldana, pero es uno de los personajes más importantes que ha tenido el arte español nunca. Y cuando digo que es uno de los personajes más importantes, no solamente de España, de todo el planeta, porque es la única mujer que ha sido escultora de la corte, la escultora del rey en cualquier corte de toda Europa. Nunca una mujer ha sido escultora de cámara, solamente lo fue Luisa Roldán. Ella se presentó en Madrid y le encargaron esta obra, le encargaron esta obra absolutamente espectacular. He elegido esta imagen para que puedan ver la altura que tiene. Y miren, ¿ven la cara? San Miguel en ningún momento aparece en la Torá que sea un hombre. Entonces, si no es un hombre, ¿por qué tienen que representarlo siempre de sexo masculino? ¿Qué hizo Luisa Roldán? En ningún sitio pone que sea un hombre, pues voy a poner a una mujer. Hizo la primera representación conocida de un ángel, de un arcángel en este caso, femenino, hecho como una mujer. De hecho, se dice que puede ser el retrato de ella. Lo cual, lo más gracioso de todo, es que si ella es el ángel, él, el demonio, es el retrato de su marido. No se sabe con seguridad, pero si no nevero, he trovato, porque la anécdota sería maravillosa. ¿Por qué digo que esto tiene una conexión con el judaísmo? La tiene en lo que es la iconografía del ángel, del arcángel de San Miguel. Porque durante toda la tradición judía, San Miguel ha sido el protector del pueblo de Israel. Hasta tal punto que incluso, no sé si ustedes saben, algunos no lo sabrán, que acostumbrado a lo mejor a lo que es el catolicismo, de rezarle a los santos, de rezarle a la Virgen para que intercedan directamente ante Dios, y no rezarle directamente a Dios, sino a los santos y a la Virgen. En el judaísmo no hay intermediarios, solamente se permitía con San Miguel. Incluso hubo muchas discusiones rabínicas sobre si realmente se podía o no utilizar al arcángel como intermediario para que él intercediera por el pueblo ante Dios, pero como al fin y al cabo era el protector del pueblo de Israel, ¿por qué no hablarle directamente a él? ¿Qué pasa? Que cuando llega el cristianismo hacen una apropiación cultural de la iconografía y ya no es el protector del pueblo de Israel, ahora se convierte en el protector de la Iglesia. El protector de la Iglesia. ¿Y en qué se convierte Satanás? En los herejes.
Hereje, normalmente, generalmente se referían a los protestantes, pero hereje también es un judío para el cristianismo, con lo cual le dieron completamente la vuelta a lo que fue el personaje, a lo que había sido la figura de San Miguel como el protector del pueblo de Israel, para convertirlo en el protector de la Iglesia contra el pueblo de Israel. No me gusta. Miren, hablaba de esculturas icónicas, decía que seguramente la escultura más icónica de la historia del arte español sea los leones del Patio de los Leones, la Dama de Elche, pero hay una tercera escultura completamente icónica, que es la Macarena, que sí es una escultura que se conoce seguramente en todo el planeta. Y si alguien en Milwaukee no sabe qué es la Macarena, seguramente vea esa imagen y le suene. Pues se cree que puede ser también una obra de las Roldanas, que las Roldanas, la familia de Roldán, la familia de ella, tenía muy buena relación con lo que era la hermandad de la Macarena. Y como esta escultura, esta talla, no se conoce el autor o la autora, y estilísticamente han encontrado paralelismo entre ambas caras, hay una teoría que dice que sí realmente puede haber sido la Roldana la autora de la Macarena, con lo cual no solamente tenemos a la primera y única escultura de cámara de cualquier corte de Europa, sino también a la autora de una de las 3 esculturas más icónicas del arte español. En Sevilla todo el mundo dice que sí, pero no se sabe realmente. Pero si le preguntan a cualquier sevillano van a decir que la Macarena es de la Roldana, pero ya les digo yo, que soy de allí, que no se sabe del todo. Y vamos con otro sevillano. De verdad, perdónenme, pero es que todo me lleva a lo mismo. Miren, no solamente a Sevilla, sino que ahora tengo que volver a Cádiz, que me van a volver a echar la bronca por volver a hablar de Cádiz, pero es que es imposible hablar de la historia del pueblo judío español sin hablar de Cádiz. Cádiz seguramente sea la ciudad que más veces se repita en toda la historia del judaísmo español. En primer lugar, es la primera ciudad, o si no fue la primera, sería de las primeras que tuvo judíos, porque si aceptamos la teoría de que las primeras poblaciones judías en España llegaron en ese consorcio comercial que tuvieron fenicios e israelitas que llegaron a Tarsis, a Tartesor, entonces sí que sería una de las ciudades que fundaron los fenicios, ya fuera Cádiz, ya fuera Huelva, ya fuera Ibiza, pero Cádiz tuvo que ser una de ellas. Luego, la primera aliyá sefardí, que es lo que vamos a ver ahora, fue a Cádiz. Cuando volvieron los primeros judíos a que habían sido expulsados de España, la primera ciudad a la que volvieron desde Portugal, ya como conversos, fue Cádiz, por la razón del comercio con las Indias. Luego, por una cuestión económica, porque había como más posibilidad de prosperar económicamente. Cuando la Casa de Indias pasa a Sevilla, fue Sevilla la que volvió a recibir toda esta nueva inmigración de judíos descendientes de los judíos españoles que provenían de Portugal. Y esto es importante. Miren esto es importante, ¿vale? Judíos que provenían de Portugal. Y luego ya finalmente llegaron a Madrid. Pero decía, hablando ya de Cádiz, termino ya de Cádiz, no vuelvo a citar Cádiz en todo lo que va de charla. ¿Se acuerdan la última? Si no estuvieron, se lo digo yo. Hablamos del primer ministro de toda la historia de la humanidad que ha sido judío, era gaditano, Mendizábal. Y en España se volvió a tener libertad religiosa en las Cortes de Cádiz, en la Constitución de Cádiz. Y por último, ya en los años 40, toda la población askenazí que estaba huyendo del nazismo huyó en barco por España del puerto de Barcelona, el puerto de Málaga, la mayoría del puerto de Lisboa, pero también del puerto de Cádiz. Y de hecho en Cádiz hay hoy en día un monolito que recuerda a todos los judíos que pudieron huir y que la última ciudad que vieron de Europa fue Cádiz. Pues como les voy diciendo, todo lo que sonara a gaditano o a sevillano con apellido portugués automáticamente era considerado judío, porque probablemente lo fuera. Velázquez, todos lo conocemos como Velázquez, pero era Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Él utilizó el apellido materno para ocultar el de Silva.
Yo también pongo siempre a Velázquez como ejemplo para decir que la meritocracia es mentira. Velázquez seguramente haya sido el mejor pintor de la historia, pero porque tuvo la grandísima suerte de que toda la coyuntura que le rodeó le fue favorable a ello. ¿Cuántos Velázquez habrán podido salir de Palencia, de Burgos o de Alicante y no han sido los grandes genios? Porque es que Velázquez nació en Sevilla en el momento adecuado. Nació en Sevilla cuando Sevilla era el punto económico y cultural de Europa, sobre todo de España, pero también de Europa. Si hubiese nacido 50 años antes, no habría estado en ese momento, y si hubiese nacido 50 años después, tampoco. Él se metió a trabajar en el taller de un maestro que tenía contactos con Madrid. Cuando vio que el niño era tan bueno, lo casó con la hija para solucionarle la vida a la hija y lo mandó a Madrid. Entonces, cuando llega a Madrid se da la casualidad que el valido del rey era el conde duque de Olivares, que era de Olivares, un pueblo de Sevilla, y solamente quería andaluces, o sea, no es que solamente quisiese andaluces en la corte, sino que propició que los andaluces que habían llegado a la corte prosperaran, con lo cual se juntó toda la suerte, o sea, las estrellas se le unieron a Velázquez a que, además de su talento absoluto, porque eso no se lo puede negar nadie, todo hizo para que llegara a ser el gran genio que fue. Último, también tenía un rey que le dejó pintar lo que él quisiera. Entonces, claro, no solamente se limitó a la pintura de corte obligado, retratos básicamente, sino que además el tener esa libertad que le daba el rey para poder pintar le permitió experimentar. Por ejemplo, con la pincelada completamente suelta y con estos fondos en la nada, que luego volvieron locos a los impresionistas. Pero a lo que voy. Diego de Silva y Velázquez, que intentó toda su carrera ocultar el de Silva, y siempre que le pedían que hiciese su árbol genealógico, paraban los abuelos, porque no quería que siguiesen mirando qué más había, porque lógicamente eran judíos. Pintó este caballo, que seguramente no es una obra completa, sino que sería o bien para tenerlo como referente, o lo más seguro es que cuando le encargasen una figura ecuestre ya tenía pintado el caballo, ya nada más tenía que pintar. No, claro, es que trabajaban en serie. De hecho, el caballo es exactamente igual que el retrato del conde duque de Olivares. Pintaban en serie. Hay que ver que los pintores en esa época eran curritos. No era como ahora que uno pinta lo que quiere y luego lo vende o no lo vende. En ese momento pintabas lo que te mandaban que pintara. Posteriormente a esta obra, ven aquí, le pintó un pintor no demasiado bueno, un Santiago Matamoros, que afortunadamente han revertido en la última restauración, y tenemos a este caballo que es realmente maravilloso y que, aunque no sea una obra completa en sí misma, puede pasar perfectamente como tal, no necesita nada más, porque es que Velázquez brilla como tal. Decía que la primera alía sefardí llegó a Cádiz, luego a Sevilla y por último a Madrid. Cuando en Madrid empezaron a ver que no hacía más que venir judíos portugueses, y que además el conde duque de Olivares lo estaba propiciando y estaba llamando a familias que habían hecho dinero en Portugal para que volviesen a Madrid en plena crisis económica, para que el mercado y para que las finanzas se aligerasen, pues los madrileños de toda la vida, cristianos de toda la vida, se pusieron muy nerviosos y comenzó un nivel de antisemitismo tan grande que llegó la palabra portugués a convertirse en sinónimo de judío. Si alguien decía, este es portugués, automáticamente estaba diciendo, este es judío. Pero gracias a eso tenemos una de las obras más importantes de la historia de la pintura, porque rompieron un crucifijo en una iglesia y pusieron un cartelito al lado diciendo, esto lo hemos hecho los judíos. Lógicamente, ningún judío va a romper un crucifijo para decir, esto lo hemos hecho los judíos. Pero claro, ya se creó un caldo de antisemitismo que otro judío con dinero le encargó a Velázquez la restitución del crucifijo.
hizo esta maravilla absoluta. No está en las galerías de colecciones reales, está en el Prado. Pero fíjense, cómo restituir un crucifijo de medio metro con una de las mejores obras que se han hecho nunca, pero no sirvió de nada. Terminó este periplo de esta aliá sefardí de vuelta a Madrid con un auto de fe en el que quemaron a todos los judíos que venían de Portugal. No funcionó de nada. Y también tenemos a Quevedo, que lo aprovechó para empezar a escribir obras y obras contra los judíos. Tenemos aquí la execración contra los judíos, pero también tenemos la isla de los monopantos, que es una de las inspiraciones. Conocen ustedes el famoso libro de los protocolos de los sabios de Sion, ¿verdad? Pues ese libro que se escribió en la Rusia zarista, una de las inspiraciones que tiene es precisamente Isla de los Monopantos de Quevedo, que hace lo mismo, elige ¿cómo sería? Un gobierno por los judíos. Y elige una isla enfrente de Turquía y dice, pues mira cómo sería esto hecho por judíos. Se pueden imaginar que según la mentalidad de Quevedo todo sería espantoso y además no solamente eso, sino que estarían buscando la conquista del mundo. Y esto es realmente importante porque en España tenemos el germen de la idea de que los judíos quieren conquistar el mundo. No, si para eso en España nos hemos cubierto de gloria. Miren, cuando el Greco llega a Toledo, se encuentra un ambiente bastante contradictorio con respecto a los judíos. Porque por un lado tenían al primado que odiaba a los judíos a más no poder, pero luego la sociedad no era tan antisemita. El propio Greco venía de Creta y venía de un mundo ajeno a esa paranoia antisemita que había en España. Razón, porque en España, como les decía, aquí había nacido la idea de que los judíos querían gobernar el mundo, pero también nace la idea de que el judaísmo no es una religión, sino que es algo que se lleva en la sangre. Y da igual que te bautices, da igual que te hagas Hare Krishna, si tu tatarabuelo era judío y de a ti te queda una sola gota de judaísmo, que es que lo llamaban perfidia hebraica, es que le habían puesto hasta nombre, y fíjense qué nombre, la perfidia hebraica, que era algo que se quedaba en las venas y se transmitía de padres a hijos. Con lo cual, da igual que tú no supieras ni quién era Moisés, que si tu tatarabuelo había sido converso, tú ya tenías el San Benito de que tú también eras judío. Pero el Greco, esto realmente desde fuera de España, esto era una cosa que solamente estaba en España. En Francia, en Italia, en Alemania, en Creta, esta obsesión no existía. Si alguien se convertía al cristianismo, automáticamente era cristiano. Se supone que el bautismo te curaba de todo, porque es que en España, para colmo, estaban diciendo una cosa que ya era herética. Era que el bautismo no te limpiaba el pecado de ser judío. O sea, ni siquiera eso. Es que hasta en eso eran contradictorios. Bueno, pues tenía por un lado a un primado que era absolutamente antisemita, tan antisemita que estaba intentando por todos medios que los protocolos de limpieza de sangre se aplicaran en Toledo, pero no lo conseguía. ¿Por qué? Porque en Toledo había la mayor y principal comunidad de judíos conversos de toda España. Eso hacía que hicieron piña entre ellos, habían alcanzado un nivel económico y social importante que consiguió que el primado no consiguiera aplicar estas leyes de pureza de sangre, con lo cual, si solamente eras cristiano viejo de toda la vida, podías alcanzar determinados puestos. ¿Por qué? Porque es que esos puestos ya los estaban ocupando judíos conversos, con lo cual ellos se negaban y lucharon para que esas leyes no se aplicaran. Pero lo que sí consiguió fue la primerísima conspiranoia de que los judíos están intentando conspirar para acabar con la cristiandad. Se inventó que había interceptado una carta que venía de Constantinopla, de la comunidad sefardí que había emigrado a Constantinopla, y habían mandado una carta a Toledo, a los judíos de Toledo, judíos que en ese momento, ya les digo, aunque teóricamente no había judíos en España,
cualquiera que tuviese un tatarabuelo converso, automáticamente era judío. Y esta carta, llamada la Carta de los Judíos de Constantinopla, decía que nadie se crea que nos hemos convertido al cristianismo, que recordad que somos una comunidad internacional y que todos tenemos que ser firmes y apoyarnos entre nosotros para cuando tengamos el momento exacto y la fuerza suficiente a asestar el golpe definitivo a la cristiandad y conquistar Europa. Esto es los protocolos sabios de Sion. Todo esto nace en España. Lo que pasa es que la carta, claro, cuando llega a Toledo nadie se lo creyó. Pero la carta está ahí. Lo intentó, pero por suerte en Toledo la comunidad judía todavía tenía fuerza suficiente para que ese antisemitismo sistémico y completamente paranoico que había en toda España, por lo menos en Toledo, no se daba. Esto es para que vean que no siempre, no en todo momento, en todos los lugares y en todas las circunstancias, ese odio al judío fue sistemático en toda España. Hubo momentos en ciudades como Toledo tan importantes que no se dio. Hasta el punto, han visitado Toledo, me imagino, ¿no? Han visto la judería, impresionante, de lo más bonito que hay en España. Han visto el Museo del Greco, la Casa del Greco, donde está, en la propia judería. El Greco incluso se casó con una judía y tuvieron un hijo al que no bautizaron. Se cree, bueno, se dice, no se sabe porque realmente no hay documentación como para poder afirmarlo, pero eso de que la madre judía no quisiera bautizar al hijo es porque lo mantuvo en la tradición judía. Es difícil que en una circunstancia como esa alguien se atreviera a sentenciar a muerte a su hijo, pero la cosa es que no lo bautizó, así que bueno, ahí queda la cosa. Miren esto, del Greco. ¿Qué ven ustedes? Están viendo una menorá. Pues si ustedes están viendo una menorá, se pueden imaginar que la Inquisición lo vio antes y mucho más claro que nosotros. Esto es para que vean que no todo es blanco o negro. Le encargaron esta obra, esta alegoría de la Orden de la Camándula al Greco y lo que hizo fue realmente pintar una menorá. La excusa, que estaba pintando la Jerusalén celeste, y esa Jerusalén celeste era ese símbolo del judaísmo clásico. Se puede interpretar como un guiño a la comunidad judía, un guiño a la cultura judía, por la cual él no sentía la más mínima adversión, en un ambiente, en ese momento en Toledo, que tampoco lo había, hasta ese nivel, o simplemente apropiación de un símbolo, como tantos símbolos, hemos visto el de San Miguel, apropiación de un símbolo judío al cristianismo. Pero esto ya es mucho adaptar al cristianismo, esto es demasiada apropiación, que estamos hablando de la menorá, del candelabro. Yo aquí lo dejo, pero vamos, esto es una menorá como un castillo de grande. ¿Se acuerdan que les dije al comienzo que había en época visigoda, incluso un poquito antes, al final de la Hispania romana, ciudades que fueron incluso 100% judías? Pues la más importante fue Mahón. En Mahón no es que toda la ciudad fuera judía, la intramuros, la muralla y todo el interior era judío. No había iglesias, solamente había sinagogas. Y eran los arrabales en los que tenían a la población cristiana. ¿Qué pasó? Que llegó este hombre, San Esteban. No San Esteban como tal. Llegó el nuevo obispo de Mahón, llegó con un saco en el que decía llevar las reliquias de San Esteban. San Esteban fue el primer mártir. Llegó a Jerusalén, llamémoslo de la diáspora, bueno, el caso, que llega a Jerusalén para tratar con el Sanedrín que por qué las ayudas que le estaban dando, fíjense a lo que vino a Jerusalén, para negociar que las ayudas que daban a las viudas de fuera de Jerusalén fueran las mismas que le estaban dando a las viudas de la propia Jerusalén, porque fuera llegaba menos dinero. Una vez estando allí, estando en el templo, llega a decir que había visto a Jesús sentado a la derecha de Dios, y claro, esto ya es una herejía absoluta, y lo lapidaron. Según la ley judía, eso era herejía y lo lapidan. Se convierte en el primer mártir, lo que llaman el protomártir.
Y esas supuestas reliquias llegan a Mahón. ¿Qué dice el arzobispo? Empieza a jalear a la población cristiana, que era absolutamente minoritaria, y dicen, vais a dejar que los judíos, que mira lo que le hicieron a San Esteban, os estén haciendo lo mismo a ustedes. Fue tal el nivel de encendido que hizo la población, que ya les digo, que eran los arrabales cristianos, que la ciudad como tal seguía siendo judía. Pues fue tal el nivel de odio y de encendido que hizo sobre la población que entraron en Mahón, destruyeron toda la ciudad, destruyeron la sinagoga y obligaron a los judíos a pagar y levantar con sus manos una iglesia donde había estado la sinagoga. Es el seguramente el primer pogromo de toda la historia del judaísmo, y también lo tuvimos en España. España es que lo ha tenido todo, ha tenido lo mejor y lo peor del judaísmo. Ha tenido Maimónides, también ha tenido el primer pogromo, ha tenido Anagrela, también ha tenido la primera de las expulsiones de los judíos de Europa. Bueno, a ver, dicen que cuanto más luz tiene algo, mayor es su sombra. Así que en ese aspecto la comunidad judía y la relación del judaísmo con España brilló tanto, fue un faro tan gigante, que en cierto modo también la sombra fue mayor que la de ningún país del mundo, porque realmente ningún país ha tenido una comunidad, una cultura judía como la había tenido España. La famosa edad de oro del judaísmo español, del judaísmo universal, se aplicó a España y ni siquiera fue algo que dijeran los españoles. Eso fue una cosa que se dijo desde el mundo askenazí. Reconocieron a España como la edad de oro del judaísmo, pero la sombra también fue así de grande. Así que cuando vayan y vean este tapiz de Rafael que se conserva allí, que sepan que es por culpa de San Esteban tuvimos el primer pogromo de la historia en España. Más se llamaba el obispo Severo, es que hasta el nombre le acompañaba. Y miren, el políptico de Isabel la Católica, vamos a volver a los askenazíes y vamos a volver a esa edad de oro del judaísmo internacional, que no fue tanto España, sino un momento muy específico de la historia de España, Al-Ándalus. Este es el políptico de Isabel la Católica de Juan de Flandes. Eran 47 tablas originales, solamente quedan 15. Y el políptico era pequeñito, era portátil, era para que la reina se lo pudiese llevar donde quisiera. Tengan en cuenta que en este momento no había una capital, sino que la corte era itinerante, con lo cual todo lo que tuviesen que llevar tenía que ser fácil de transportar. Lo hizo Juan de Flandes, que es el principal pintor hispano-flamenco que ha habido en España. Claro, hispano-flamenco, hispano. Hispano-flamenco significa que es la adaptación de la estética de los primitivos flamencos a la pintura española. Vamos a quedarnos con este. De todo lo que hay ahí, este que me interesa más. Y como ven, se parece muchísimo, no, es prácticamente igual a esta obra que se conservan, estas sí que se conservan en el Museo del Prado. Les vuelvo a repetir, los pintores en esta época eran prácticamente fábricas de producción, y si ven, incluso las propias figuras se repiten. ¿Ven? Se repiten. Aquí tenemos la catedral de fondo, la tenemos aquí, y el arco en ruinas, que lo tenemos aquí en nuevo. Porque hay un arco en ruinas y 3 judíos debajo, y de fondo una catedral cristiana. Porque la cultura judía tiene una absoluta anomalía en comparación con el resto de culturas universales, que es que no ha tenido un estilo artístico propio. Se ha visto supeditada siempre a una cultura hegemónica, y lo que ha hecho ha sido adaptar a sus propias necesidades de culto principalmente el arte, el estilo hegemónico en ese momento. En España ya sería el arte andalusí en su momento, el arte gótico, el arte románico, el arte que fuera cuando correspondiera. Pero claro, esto tenía un problema, y era que cuando los artistas necesitaban ubicar una escena judía
en un entorno judío no tenían cómo. Si querían situar a un personaje musulmán era muy fácil. Lo colocaban en una mezquita, por ejemplo, otomana, que es fácilmente reconocible como un edificio islámico. Si tenía que ser una escena cristiana, facilísimo, cualquier estilo, el gótico, por ejemplo. Pero con el judaísmo no tenían una manera de colocar un ambiente judío para un judío. ¿Qué hacían? Una ruina. Esto en su momento, miren, que los pintores cristianos no tuvieran una manera de denigrar a los judíos, pues mira, un problema menos, ¿sabes? Pero en el siglo XIX, a finales del XVIII y el XIX, cuando se produce la emancipación de los judíos, esto ya sí es un problema, porque los judíos ya salen del gueto, ya pueden tomar la ciudad a igual de condición que el resto de la población y sí necesitan un estilo propio. La sinagoga de Manuel en Nueva York fue la primera sinagoga levantada y hoy en día sigue siendo la más grande del mundo. Se levanta en Nueva York, pero claro, ¿qué pasa? Que como no había un estilo propio, se levanta en el estilo de la época. Si ustedes no saben que esto es una sinagoga, ¿qué es lo que ven? Una iglesia, lógicamente. Pues cuando llega a Europa la necesidad de levantar sinagogas en un espacio público, en la ciudad, este señor, Ludwig Fester, por favor, si alguien hay que sepa alemán aquí, que perdone mi pronunciación, pero era un arquitecto católico, curiosamente, pero llega a la conclusión, si se produce la emancipación de los judíos, tiene que ser una emancipación legal, pero también cultural. No puede ser que los judíos, su arte, su estilo, su cultura, siga supeditada a la cultura cristiana, si ellos legalmente ya no están supeditados al cristianismo. Hay que buscar un estilo propio para los judíos. ¿Cuál lo encuentra? Al-Ándalus. Dice, a ver, ¿cuál ha sido el momento de lucidez más grande de la cultura judía en toda la historia? La cultura andalusí, el momento del judaísmo en Al-Ándalus. Luego, que sea el estilo andalusí el que defina este nuevo estilo arquitectónico para la sinagoga en Europa. Claro, esto solamente funciona en el mundo askenazí, lógicamente. Si uno ve un arco de herradura en un edificio, las ventas, no piensa, uy, mira las ventas, esto es un edificio judío. No, porque aquí estamos acostumbrados a ese estilo. Pero en Viena, en Praga, en Budapest, nadie había visto un arco de herradura, con lo cual, en el momento en el que empiezan a utilizar ese estilo, ya automáticamente, solo y exclusivamente, puede ser judío. La primera sinagoga que levanta es esta en Viena, que fue destruida en la noche de los cristales rotos. Pero a partir de entonces se utiliza esto tan icónico del arte andalusí, que es la alternancia de dovelas, roja, blanca, roja, blanca. ¿Lo ven aquí? ¿Ven? Esta es la de Budapest. Y el arco de herradura, aquí está clarísimo. ¿Ven? Y siempre que estés paseando por Centro Europa y veas un edificio con alternancia de dovelas, blanco, rojo, y arco de herradura, automáticamente ya solamente sabes que puede ser una sinagoga. Y es una manera de... A mí me resulta ya personalmente halagador, porque Al-Ándalus es una pasión que tengo por un lado, y luego que se haya utilizado el momento del judaísmo andalusí para crear el estilo arquitectónico judío. Yo creo que eso es una cosa que como españoles reivindicamos poco y debemos reivindicarlo más. Y digo, ¿cuándo se sabe que algo ha calado inexorablemente en la cultura universal? Cuando salen los Simpsons. Y eso es sí o sí. Y la sinagoga de los Simpsons lo hace un poco a su manera, pero ¿qué tenemos aquí? En vez de utilizar la alternancia de dovelas blanco-rojo, utiliza
celeste, blanco, bueno, que recuerda al talit y recuerda también a la bandera de Israel, pero es exactamente lo mismo. Y mira, si ven, se creó también a nivel tipológico un primer cuerpo con triple arcada y un segundo en el que el rosetón estaba, ¿ven?, sostenido o resguardado por un gran arco de herradura. En la de los Simpsons hacen algo parecido, pero recuerdan, es exactamente igual, pero sobre todo aquí tienen, ¿ven? Falta el arco le he hecho en falta yo el arco de herradura. Lo quise ver aquí, pero fue más que lo quise ver, no está. Y vamos a terminar con, para mí, lo más importante de todo. Yo siento pasión por esto, porque si yo le digo a alguien que una obra de Mengs, este cuadro en concreto, es la encarnación de Sefarad, nadie lo pensaría. Pero vamos a verlo. Es Hésperos. ¿Quién es Hésperos? Hésperos es uno de los dioses clásicos menos conocidos porque solamente representa a Venus en el atardecer. En Mesopotamia y al principio en Grecia, ellos pensaron que Venus eran dos estrellas diferentes, una al amanecer y una al atardecer, hasta que se dieron cuenta de que eran la misma estrella. Ahora sabemos que es un planeta, pero en su momento pensaban que era una estrella. A la del atardecer, que la que nos interesa, la llamaron Hésperos. Y de Héspero viene Hespérides. El jardín de las Hespérides, o sea, Hespérides es el territorio, los terrenos de Hésperos, es decir, el occidente. Lo que esté al occidente es las Hespérides. El jardín de las Hespérides era o bien en lo que ahora mismo es Marruecos, o sea, o bien lo que ahora mismo es España, pero lo que siga el occidente. Y miren ahora. Esta idea de que el occidente, España, lo que es la península ibérica, era los terrenos de Hésperos, de la estrella Venus, se quedó grabado para los fenicios. Y miren, esta moneda es una moneda fenicia encontrada en España y se quedó fijado, y esto es importantísimo, las 8 puntas, que terminó derivando en esta estrella que le sonará un poquito más, ¿verdad? La habrán visto 1.000.000 de veces en el mundo andalusí, en el mundo islámico. Pues les digo una cosa, ninguna de las dos es islámica. Esta es romana y esta es visigoda. Luego, posteriormente, con Abderramán I, se empezó a utilizar como el emblema del Al-Ándalus. La idea de que Venus, esa estrella de 8 puntas, reconvertida en la estrella cuadrada, de 8 puntas también, era el símbolo de las Hespérides, de España y de Sefarad. ¿Por qué digo de Sefarad? ¿Dónde aparece la palabra Sefarad en la Biblia, en el Tanaj? Aparece en Abdías 20. Y los desterrados de este ejército de los hijos de Israel, que están entre los cananeos hasta Sadepta, y los desterrados de Jerusalén, que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev o del sur. Sefarad. Sefarad aparece escrito S-P-R-T, y no sabían lo que era. En verdad se referían a la ciudad de la antigua capital del reino de Lidia, que está donde ahora está Anatolia. Lo que pasa es que eso fue conquistado por los griegos y se perdió por completo el recuerdo hasta del nombre. Pero SPRD dijeron, claro, Hespérides. Esto tiene que estar refiriéndose a las Hespérides. Por eso se asoció. Esta es la razón por la que Sefarad siempre se ha dicho que es España, porque pensaron que era Hespérides, y curiosamente en la traducción al latín, como era, que están en Sefarad. ¿Saben ustedes algo de hebreo? Sefarad, en Sefarad, esa B de la primera palabra, BSPRD, dijeron, no, el Bósforo. Y en la traducción al latín no aparece Sefarad, sino que aparece los desterrados de Jerusalén que están en el Bósforo, poseerán las ciudades del Negev o del sur. Pero claro, lógicamente nosotros nos quedamos con que Sefarad es las Hespérides. ¿Y esto qué significa? Que esas Hespérides que estaban situados en lo que ya sería
esto es las columnas de Hércules, tanto es lo que hoy es España como lo que hoy es Marruecos, todo esto eran las Hespérides, vale. Pero les estaba comentando que las primeras poblaciones que llegaron de judíos, israelitas, a esas Hespérides, llegaron con los fenicios. Y llegaron en un momento tan antiguo que ni siquiera podemos hablar de que hubiese una cultura específica israelita y una cultura específica fenicia. De hecho, se habla de cananeos de la costa, los fenicios, y cananeos del interior, que serían los israelitas, o sea, serían proto-fenicios y proto-israelitas. Y esto también significa, y esto ya les digo, que este es el momentazo de la tarde, esto es con lo que quiero que se queden y con lo que se van a quedar siempre, es que ni siquiera la lengua se había separado del todo. Ya incluso en época posterior el fenicio y el hebreo eran tan parecidos que se considera que el ladino y el castellano se parecen menos de lo que se parecían el fenicio y el hebreo. Un fenicio podía estar hablando perfectamente con un israelita y se estaban entendiendo todo, porque lo que cambiaba era prácticamente nada. Pero en el momento en el que llegan tanto fenicios como hebreos a la península ibérica, la lengua era la misma. Eran dos dialectos. Me están escuchando hablar. Yo no hablo exactamente como un madrileño, pero ustedes me están entendiendo perfectamente. Nadie diría que yo estoy hablando una lengua diferente. Tengo mis propias palabras, tengo una forma de pronunciar diferente, pero es la misma lengua. Pues eso es lo mismo. Con lo cual, los topónimos que hay en España, que dicen que son topónimos fenicios, son fenicios porque políticamente la ciudad era fenicia, pero lingüísticamente no. Lingüísticamente era cananeo, es decir, tanto proto-fenicio como proto-israelita, proto-hebreo, perdón. Así que podemos decir que Cádiz, Huelva, Málaga e Ibiza son topónimos lingüísticamente fenicios, como podemos decir que son topónimos perfectamente hebreos. Esto es como decir que paella paella es una palabra, decimos valenciana, porque la paella es valenciana, pero podemos decir que la palabra paella está en catalán perfectamente. Lingüísticamente sería lo mismo. Pues Cádiz, otra vez vuelto a decir Cádiz, bueno, Huelva, Málaga, Ibiza, son topónimos lingüísticamente fenicios, pero también son perfectamente decir que son hebreos. Y el principal de todos es España. La palabra España, que viene de Isafán, que puede ser, no lo tiene muy claro si se refiere a tierra del norte, isla del norte mejor dicho, o isla de conejos. Los romanos decían que era isla de conejos, porque todos lo sabemos gracias a los romanos, pero da igual, sea isla del norte o isla de los conejos, es un topónimo fenicio o hebreo. Así que existen 5 topónimos hebreos en el Mediterráneo: Israel, Líbano, Palestina y Jordania y España. Así que vivimos en un país cuyo título, cuyo nombre, originalmente en su primera instancia es hebreo. Así que pocos países pueden presumir más de judaísmo o de ser judío, de tener el judaísmo metido en la médula, que España. Y con esto me despido y espero que les haya gustado y que les haya interesado. Y no sé, si tienen algún comentario, alguna duda, lo que quieran comentar, lo podemos discutir. Algo que sepa. Claro. Hola, antes que nada, gracias. A ti. Lo único que quería, si se podía agregar algo, cuando tú hablas de Isafán, ¿Sí? en hebreo es isla. Isla, sí. Y Zafón es norte. Norte. Con lo cual se comprueba un poco más lo que tú estás diciendo. Sí, esa es la teoría que se está más segura ahora. Lo que pasa es que es verdad que los romanos insistieron mucho en que la palabra Hispania venía del fenicio y que se refería a la cantidad de conejos
que no eran exactamente conejos, eran damanes, que son una especie como de la familia de los elefantes, pero tan en miniatura que parecen conejos. Y como en toda la parte del Levante no había, o por lo menos en su momento no había conejos, cuando llegaron a la península ibérica y vieron a los conejos, dijeron, lo más parecido, deben ser un tipo de damán, que es lo más parecido que tenemos. Pero sí que es verdad que ahora mismo, hoy por hoy, la teoría más asentada filológicamente es que efectivamente se refiere a Isla del Norte. A ti. Pues si no... perdón. No, nada, me animan a que os invite el viernes por la tarde a las 7:30. Ya sé que es un horario un poco particular para los que respeten el Shabbat, pero hay una actividad del centro que es una película sobre la jaquetía, sobre la cultura. Perdón, pero ¿Sí? es que estamos en el espacio de... Perdona, no, pero antes de... No, pero si lo íbamos a acabar solo para decir eso, que si quieren hay esa película en el Círculo de Bellas Artes a las 7:30, me ha encantado, Muchas gracias. Precioso y como tienes esa forma de revelar esas relaciones ocultas. Me ha impresionado. Por ejemplo, lo del Greco, que yo ignoraba que se hubiese casado con una judía. Sí, es que al final todo lo que tiene que ver con los judíos, con el judaísmo, con el legado judío en España, es tan evidente que cómo puede ser que no lo veamos. Pero a poquito que lo zarandeamos un poco, empiezan a aparecer judíos por todos lados. Y fíjense, lo que más me interesaba, que incluso la Galería de Colecciones Reales, que seguramente sea el único museo de toda España en el que es imposible encontrar una conexión judía, pues mira, llevamos 1 hora hablando de eso. Pues muchísimas gracias.